Shalom Braja para todo Klal Israel. Esta palabra de Torah la vamos a decir Be'ez Hashem Leilul Nishma de Don Yitzhak Amselem Bar Yakot, Sheniftar Lebet Olamo, y también para los refuerzos de todos los enfermos de Klal Israel. Amén. Parashat Hayez Sarah. Estamos en la parashat en la cual Sarai Menú fallece y viene Abraham Lispod. Lleva Abraham Lispod de Sarah Velivkotá. Vino Abraham a hacerle Esped. Esped es hablar del difunto, hablar de ella, cosas bellas, cosas bonitas, cosas de lo que hizo en este olam, en este mundo, velivkotá, y a llorarle. Sabemos que hay una jaf pequeñita, no vamos a entrar ahora en el tema de la jaf, vamos a centrarnos en algo distinto esta vez. Y preguntan de dónde vino. Dice el Medrash que Abraham vino de Haram Moriah, del monte Moriah. Pero por otro lado hay otras explicaciones de dónde vino que no contradicen a lo que dijo el Medrash de que vino en Haram Moriah. ¿Qué quiso decir que vino de la montaña de Moriah? Que es donde iba a sacrificar a quien, a Yitzhak vino, a su hijo Yitzhak. La Torah viene y nos dicen Jajamim, de aquí vemos la grandeza de Sarai Menú. Cuando Abraham vino a hablar de ella y a renombrarla, cuando estaba ahí el féretro de ella delante de la gente, dice que Abraham, ¿de dónde empezó a hablar de sus cualidades? De lo que vio en Haram Moriah. Haram Moriah vemos que Yitzhak vino con simha, con alegría, tenía 37 años, no lo olvidemos, con mucha alegría va a ser sacrificado por su padre, y él no se opone a ello porque es la voluntad de Hashem Yitbaraj. Está claro que Hashem Yitbaraj jamás la intención fue de sacrificar a Yitzhak vino. Está claro que Hashem Yitbaraj prohíbe terminantemente eso, y lo único que ocurrió en este caso todos sabemos que era que quería probar a Abraham, la fidelidad de Abraham vino, y Abraham vino pasó esa prueba con simha, y decir que Abraham se levantó temprano para ejecutar la mitzvah, la orden de Hashem Yitbaraj. Lo que quiso enseñarnos es la grandeza de Hashem, y a la vez también la grandeza de Abraham, y a la vez la grandeza de Yitzhak, que en este caso, aún con 37 años, ni se pelea con su padre, ni se opone a su padre, ni se escapa de su padre, que podía haber salido corriendo, haberle dicho a su padre, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Sin embargo, Yitzhak vino, vemos que para nada no hay una queja de Yitzhak vino, sino todo lo contrario, estaba dispuesto. Y eso fue lo que Abraham vino de Haram Moriah, de donde empezó a alabar a los actos de Sarai Menú. Dice, de ahí comenzó a hablarle a la gente de que si una persona como Yitzhak con 37 años llega hasta el punto de dejarse de sacrificarse por Hashem Yitbaraj, es que tuvo una educación sublime por parte de una madre que era también grande en su servicio a Hashem Yitbaraj. Eso es lo que dijo Abraham vino, Haram Moriah, de lo que ocurrió en Haram Moriah. De ahí empezó a hablarle a la gente de la grandeza de Sarai Menú. Si una persona es capaz de eso, es porque tuvo detrás a una madre que lo educó en el servicio de Hashem Yitbaraj, no al 100%, al 1000%. Y esa era una de los puntos de la grandeza de Sarah. Sarai Menú estaba dedicada en cuerpo y alma a servir a Kadosh Baruj Hu. Ese era su amor, ese era su afán, ese era su anhelo, ese era su deseo, y esa era su ilusión en toda su vida. Y así vivió Sarai Menú, y así lo narró en el Esped Abraham vino. No cogió de que ella estuvo estéril durante un cierto tiempo, de que ella fue cogida por Abimelech, de que ella siguió a su marido, que eran cosas muy grandes también por parte de Sarai Menú, que por supuesto está dentro de lo que es la grandeza de Sarai Menú. Pero Abraham vino escogió el momento de Haram Moriah, el momento en que su hijo se da su vida por Hashem Yitbaraj, y de ahí se desprende de que esa fue a raíz de haber tenido una grandísima educación, una grandísima madre, y esa era la alabanza más grande que pudo darle a Abraham vino delante de todo el mundo, el Hesped, el hablar de la persona que está fallecida. Eso fue lo que él habló en ese momento. Y por eso digo que no contradice lo que otros Mefarshim dicen que vino de Beersheba. Cuando dice Mehanba, ¿de dónde vino? Dice Rashi de Beersheba.
¿En Beersheba o de Har Moría? No, es verdad que venía de Beersheba, y lo que dice el Medrash de Har Moría está refiriendo al hecho que ocurrió en Har Moría. De ahí vino, de ahí empezó, de ahí comenzó a hablar en el Sped de Sarai Menor. Por tanto, no contradice una cosa con la otra. Y ella cumplió algo muy importante, que todos y cada uno de nosotros debemos de cumplir. Porque, ¿qué dijo Abraham Avinu cuando fue a comprar la Me'arat Machpelah? Es sabido que se reúne con Benehet, y también estaba ahí Efron Ben Zohar, que era el propietario de la cueva de Machpelah. Entonces, Abraham Avinu nos enseña la Torah a través de él, algo muy grande que lo vamos a tocar si es posible, pero vamos al tema que le dice el Ger Betoshav Anoji en Mahem, Tenuli Ahuzat Keber. Soy un transeúnte, Ger, pasajero, una persona que no es fija en el lugar, Betoshav, y a la vez soy un residente. Ger Betoshav Anoji Mahem, dentro de vosotros, Truli Ahuzat Keber, denme una parcela para enterrar al muerto de Abraham Avinu. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir? Hay un Perush, el Birkat David trae algo muy bonito que en verdad nos da una idea de lo que Sarai Menú vivió, cómo vivió, y de cómo cada uno y uno de nosotros debemos de llevar esta vida, de seguir en este Olam, en el mundo que Borei Olam nos puso, y por el cual cada uno y uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Y hay que cumplirla de la mejor manera posible, pero sin perder el rumbo, sin perder el camino de saber cuál es la meta a la cual yo tengo que llegar. Miren, Ger Betoshav, Ger, la persona tiene que ser transeúnte en lo material en este mundo, pasajero, que las cosas materiales tienen que ser pasajeras. No que no haya que disfrutarla, no confundir los términos. Es verdad que Borei Olam puso lo material para que lo disfrutemos, convirtiéndolo como en ruhani, en espiritual. Si nosotros logramos hacer eso, claro que está que tenemos permitido el viajar, el disfrutar, el deleitarse, el correr, el gastar, el ganar dinero, el viaje, todo eso por supuesto que está permitido. Siempre y cuando yo, todo eso que es material lo convierta en espiritual, la intención con la que yo haga todo eso, que sea para qué, para elevarme más a Hashem, para tener más fuerza. Salgo a correr, ¿para qué? Estar más sano, para ir al Bet Knesset, para poder tener más fuerza por la mañana, para levantarme a Shahrit, para poder estar más capacitado, más lúcido. ¿Por qué hago deporte? Claro que está muy bien hacer deporte, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? Hacer deporte está muy bien, muy sano. ¿Para qué lo hago? Para estar más fuerte, para tener más vigor, para servir a Hashem Yitbaraj. Comer, claro que está permitido de comer, ¿no? De maravilla, seguro que sí. ¿Para qué? Me sacio para coger y tener más fuerzas para servir a Hashem, para hacer Hesed con otro, ganar dinero, todo lo que quieras, siempre y cuando mi idea sea convertirlo en Kedushah, en espiritualidad, ese dinero con el que gano para comprar Shabbat, cosas para Shabbat, para ayudar a otros necesitados, para ayudar a instituciones, levantar instituciones, para llevar Hatan Vekalá, novios y novias que están necesitados, personas huérfanas, personas viudas. ¿Verdad? Seguro que sí que hay que ganar dinero. ¿Quién dijo que no? Pero todo va a depender de cómo una persona haga los shikulim, haga las balanzas en su vida. Y por lo tanto, lo que respecta a lo material, dice la Torah, ger, transeúnte, pasajero. Eso es pasajero, ¿sabe por qué? Y todos sabemos esto, a veces no lo pensamos. ¿Por qué? Porque en esta vida al final se queda todo. Todo, ya saben la historia del señor ese de millonario, que estaba ya por morir y dejó 2 cartas que dijo que una se abriera antes de que lo enterraran y la otra a los 30 días, después de hacer la najalá de los 30 días. Seder, la mishmara que suele decir nosotros. A ver si podemos tocar eso también. Bien, Vetoshav, dice Toshav, residente, algo fijo. Dice, una persona tiene que ser Toshav en la vida, residente en lo espiritual. Lo espiritual tiene que quedarse mantenido fijo en la vida de la persona, pero no cambiar e invertir los términos. Invertir lo quiere decir que hago de mi vida lo material, lo hago residente, quiere decir que me dedico en cuerpo y alma a trabajar, me dedico en cuerpo y alma a ganar dinero, me dedico en cuerpo y alma a pasear, a vivir lo que es vida material, y lo que es tefilá
lo que es tzedakah, eso si tengo tiempo, si en algún momento del día o de la semana, ya no digo ni del día, tengo tiempo, pues iré a tefilá. Si hace falta mañana y me llaman, iré a tefilá. Si hay que comer en un momento dado kasher, comeré kasher. De vez en cuando cumpliré una por aquí y otra por allí. Hago de forma pasajera, cambio los términos. Cuando una persona cambia los términos está muy equivocado. La Torah dice, ger, con respecto a transeúnte, tiene que ser tu vida material, no la espiritual. No coger y decir, si levantarse a shahrit una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas. Todos los días eso tiene que ser kabua, tiene que ser fijo. Eso dice la Torah. ¿Por qué? Porque al final, y esto es metziut, esto es una realidad que todo el mundo sabe, todos sabemos, uno sí se va. Llega el momento, es verdad que puede estar muy lejano, para mucha gente puede estar muy, muy lejano, o creer que está muy lejano, aunque no hay ninguna garantía para nadie, y es una realidad. Pero al final, aunque sea lejano, al final llega el momento. Y la pregunta es, todo eso que yo invertí creyendo que era algo fijo en este mundo, y lo invertí toda mi vida, todo mi esfuerzo, y todo mi vigor, toda mi juventud, ¿me lo llevo conmigo? Todos los que están escuchándome y yo sabemos que no nos llevamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Todo eso al final nos demuestra que es pasajero. Lo único que nosotros vivimos equivocados en la vida, creyendo que eso hay que convertirlo en residente, en algo fijo. Y lo convertimos así erróneamente hasta que al final la vida nos dice te equivocaste. Y cuando una persona se marcha, como todos sabemos, no se lleva o no nos llevamos absolutamente nada. Por eso es muy importante poner los pies sobre el suelo, sentarse en una silla, hacer hashbon nefesh, pensar en verdad qué es lo que yo debo de llevarme conmigo, qué es lo que tengo que tener conmigo, cuál es mi matará en este olam, cuál es mi propósito en este mundo para el que vine. Seguro que por un lado tengo que dedicarme a cosas materiales, sí, sin duda alguna. Pero por otro lado, saber dónde está el límite y también saber qué es prioritario en mi vida. Prioritario en mi vida tiene que ser mi mujer, mis hijos, mi vida espiritual, mi Shabbat, mi tefilín, mis mitzvot, Hesed, Achnasat Orhim, Bikur Holim. Todo eso es lo que yo tengo que tener como prioridad en mi vida. Todo lo demás, seguro que sí, volvemos a lo mismo. Claro que sí, que hay que tenerlo dentro y formar parte de la vida. Por supuesto que sí, hay que reírse, escuchar música, eso levanta el espíritu, levanta el alma, alegra los corazones, seguro que sí, pero todo saber con sus dosis exactas para que eso no perjudique a la persona. Y eso nos lo dice Jajamín. Mira, hay una historia muy interesante sobre eso, a modo de ejemplo, para que a ver si así mucha gente a través de la historia lo entiende un poquito mejor. Había una vez un señor que tenía que se iba a vivir a Estados Unidos, a ser residente en Estados Unidos, y antiguamente las travesías eran muy largas. Por tanto, él sabía que iba a un país donde tenía que hablar inglés, pero también en esos tiempos el barco en el cual zarpaba de su país hacia Estados Unidos hacía una escala de 2 semanas en Marsella, en Francia, y ahí se hablaba francés. Por lo tanto, él sabía que iba a estar 2 semanas en Francia y iba a estar luego todo el tiempo en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Él sabía que había que hablar francés e inglés, pero él, ¿qué hizo? Él hizo las cuentas erróneas en su vida y en su cabeza. Él dijo, primero, ¿dónde voy a estar? Primero voy a estar en Francia, por lo tanto voy a aprender francés. ¿Qué hizo? Se puso a aprender el francés y lo aprendió de una manera que la verdad le valió para poder hablar cuando llegó a Marsella, poder entenderse con la gente y hablar, pero no le dio tiempo de aprender el inglés. Se le hizo ya un poco tarde, por así decirlo, y le pilló el tiempo justo y zarpó para Estados Unidos. Cuando llega a Francia el barco, él baja, hace su escala 2 semanas, miren, se manejaba de maravilla con la gente, hablaba, se reía, podía ir a preguntar dónde había un restaurante, en el hotel sin ningún problema, se manejó, estaba orgulloso, estaba contento, era una delicia, una maravilla poder entenderme con la gente. Dijo, qué bien hice de haber aprendido francés. Pero ahí no termina el caso. Todos lo saben lo que viene ahora. Se vuelve a embarcar y llega luego a los Estados Unidos después de un tiempo. Cuando llega a Estados Unidos,
Ahí verdaderamente era su residencia, pero fue negligente y en vez de aprender primero inglés, que era lo más importante para él, porque él era el lugar donde iba a residir, el inglés no lo aprendió, aprendió francés. Cuando llegó a Estados Unidos no se podía comunicar con nadie, no podía ir a, a ningún estamento público porque no entendía absolutamente nada. Con la gente en la calle que quería hablar no se entendía, los supermercados no se entendía y por lo tanto nadie podía, como aquel que dice, relacionarse ni él con la gente ni la gente con él. Fue cometer un gran error y en vez de ponerlo prioritario, que era aprender inglés porque era en el lugar donde él iba a residir de forma permanente, ¿qué hizo? Aprendió francés, que eso le iba a servir para 2 semanas nada más. Esta historia es el ejemplo de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros estamos un tiempo limitado en este mundo, 70, 80, 90, 100, 120, lo que queramos, o lo que Hashem nos dé por supuesto, pero sabemos perfectamente que estamos de paso y estamos todo el tiempo aprendiendo el lenguaje de qué, de este mundo, sin pensar que en verdad luego donde vamos a estar, Ziva Shechina, donde vamos a estar sentados, donde ahí ya solamente hay un solo lenguaje, que es el lenguaje de los Kedushá, el lenguaje de la Torah, el lenguaje de las mitzvot, todo lo que yo invertí aquí. Ese es el único lenguaje que ahí se utiliza, aquí ahí no se utiliza ni dinero, ni odio, ni envidia, ni rabia, ni enojo, ni negocios, ni disfrute, ni deleite material, ni playas, no, todo ahí, ahí todo eso no sirve para nada. Y ese es el lugar donde la Neshama más tiempo va a estar. Qué pena que una persona se dedica a aprender el lenguaje solo de este mundo, que es pasajero. Y el verdadero lenguaje, el verdadero instrumento que nos va a servir, que es el lenguaje de la Torah y de las mitzvot, de los ma'asim tovim, de vez en cuando hago algo, de vez en cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, entonces que invierto en él. Qué error más grande. Y eso es lo que nos dicen nuestros sabios. Hay que coger, como se suele decir, es un dicho, pero no es muy elegante, por lo tanto no lo voy a decir, hay que ser precavido, vamos a dejarlo en eso, hay que ser precavido y por lo tanto una persona tiene que saber cuáles son sus prioridades en la vida. Las prioridades en la vida ya sabemos cuáles son, solamente que muchas veces Yetzer Hara puede con nosotros y una persona tiene que sobreponerse a ese Yetzer y saber que la prioridad suya es saber el lenguaje de la Torah de las mitzvot, sobre todo como yudí que somos, Amman Nibhar, el pueblo elegido. Y eso fue lo que hicieron Abraham y Sara. Abraham y Sara entendieron muy bien cuál era el lenguaje que necesitaban para la vida eterna, para lo que era Olam HaEmet, Olam Haba, porque eso no se lo quita nadie a nadie, eso es una cosa que llega y llega. Y Abraham y Sara, en este caso Sara, por supuesto que lo aprendió muy bien. De hecho vemos cómo Abraham Avinu hace el hesped sobre Sara, habla sobre ella, sobre las cualidades, las maravillas de una mujer tzadeket como era Sara. Y eso no quita lo que se llama, hay una cosa que es derech eretz kadma la Torah. A colación de esto, el hecho de que una persona estudie Torah no quiere decir que no tenga que tener derech eretz. El hecho de que una persona gane el Olam HaEmet, que aprenda el lenguaje del Olam HaEmet, del otro mundo, no quiere decir que a cualquier precio. Vemos en la parashá de esta semana que dice, Vaishtahu lifnei am haaretz, Abraham Avinu se posternó delante de lifnei am haaretz, lifnei benehet, delante de las personas del mundo, de la tierra, mejor dicho, ¿de quién? De los hijos de Het. Él se posterna ante ellos. Vamos a ponernos en el marco de Abraham Avinu, punto número 1, y pregunta número 2, o pregunta número 1, ¿qué nos importa a nosotros que Abraham Avinu se posterne o no se posterne? Estamos hablando de que Abraham Avinu está buscando un trozo de tierra para enterrar a su muerto, que era Sara. En ese momento era un momento de pena, un momento de dificultad, un momento de aflicción, un momento de lloro. Abraham Avinu ahora mismo la Torah, en vez de hablarnos de lo que es la pena de Abraham Avinu, viene y nos cuenta que Abraham Avinu se posterna ante los habitantes de la tierra, de los habitantes, los hijos de Het. ¿Qué nos importa eso? La Torah, por supuesto, que tiene un mensaje que mandar. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es el siguiente. Mismo que Abraham Avinu
tenía su aflicción, dice la Torá. Viene a enseñarnos Derech Eretz. Derech Eretz es educación. Educación, cómo comportarnos las personas unas con la otra. Y Abraham da muy buena cuenta de ello, de cómo tiene una persona que comportarse, y nos los enseña a nosotros que somos sus descendientes. Abraham Avinu estaba penoso, como hemos dicho. Abraham Avinu se supone que en ese momento ni cabeza tendría que tener para hacer caso a nadie. Viene la Torá y les dice no. Con todo y con eso de que Abraham Avinu estaba penoso, lloroso, afligido, pero no perdió las formas, no perdió la educación, y estaba delante de personas, estaba tratando con personas cuando había que posternarse y demostrar educación, mismo en momentos duros y difíciles, no perdió la compostura. Mismo en momentos duros y difíciles, Abraham Avinu supo cómo hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem Yitbaraj, para que todo el mundo diga, oh, qué ejemplo de persona. Este es el que sigue al Dios de Israel. Yo quiero seguir también a ese Dios, porque si es esa la forma de comportarse las personas que siguen a ese Dios, es un Dios maravilloso. Y eso es lo que Abraham Avinu nos demostró, y es lo que la Torah recalca. Vaishtahu lifnei am haaretz, delante de las personas de la tierra, delante de los hijos de Het, que no perdió la educación ni siquiera en ese momento. No es decir, sabes que todo se le perdona, es muy fácil de decir eso, pero es mucho mejor, mucho mejor, dice la Torá, de que te comportes como una persona educada. Y por lo tanto, no todo vale a la hora de querer servir a Hashem Yitbaraj. Si quiero servir a Hashem Yitbaraj y veo algo que alguien infringe, no tengo derecho por ello a decir o hacer algo que pueda herir a otra persona. Es verdad que hay que salvaguardar todo, pero no a cualquier precio. Está claro que hay que saber guardar las maneras, y así nos los indica Abraham Avinu. Aparte de la ética y la moral que la gente puede llegar a decir, nosotros nos fijamos en la dogma, en el ejemplo de nuestros Avot HaKadoshim, de nuestros patriarcas, de que momentos también en los cuales podríamos justificar no guardar la compostura. Viene la Torá y te dice no, nos dice no hay momentos para poder justificar no guardar la compostura, sino incluso en momentos difíciles. Abraham Avinu nos enseñó que el Derech Eretz, la educación, calma la Torah, se anticipó a la Torah, y por tanto una persona tiene que tener midot tovot, aprender de nuestros Avot HaKadoshim, a tener midot tovot, a tener muy buenas cualidades, y eso a la postre es un Kiddush Hashem. Y cuando una persona tiene todo eso, está claro que todo el mundo quiere estar pegado a ella. Todo el mundo va a acceder a los pedidos y necesidades de esa persona. ¿Por qué? Porque va a demostrar tener gen. Gen es gracia. Es muy importante tener gracia a ojo de la gente, porque así la gente va a pegarse a ella, va a pegarse a esa otra persona, y cualquier cosa que esa otra persona diga o haga o necesite, ahí va a tener a todo el mundo apoyándole, ayudándole en todo lo que necesite. Quiera Hashem Yitbaraj que tomemos muy buena nota de todo esto, que aprendamos de nuestros Avot HaKadoshim, de Sarah, de Abraham, en este caso que estamos hablando de la parasha de esta semana, coger lo prioritario que sea lo importante, cogerlo como prioridad, saber qué es lo prioritario en la vida y saber qué es lo secundario. Y Haz Shalom, no invertir los términos, los conceptos, para no equivocarnos, sino saber cuáles son los auténticos y seguir esa senda, porque si seguimos esa senda, llegaremos a la meta real. Que Akadosh Baruj Hu os bendiga, nos bendiga a todo Am Israel, en todo lugar del mundo, y que nos proteja, B'zchut Avotenu, Abraham, Sarah y el resto de los Avot. Amén. Que Nehi Ratzon. Shabbat Shalom para todos.